Seguimos en Radio Viamonte 11:28 de la mañana y estamos acompañados hoy en un día muy importante para toda la Iglesia Evangélica. Es el 31 de octubre, es el Día de la Reforma y comenzó hace un ratito ya, podríamos decir, las conmemoraciones en la plaza. Así que vamos a estar charlando un ratito con el pastor Arnoldo Martínez de aquí, de Los Toldos, y también nos acompaña el pastor Sebastián Posadas, quien es licenciado en Teología y nos viene también a brindar un poco de luz a todos los que por ahí no conocemos el funcionamiento y cómo está guiada, ¿sí?, la Iglesia Evangélica. Así que les damos la bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a la audiencia. Bien, es un día muy especial. De verdad que ahora, todavía no la bajamos la presión un poco porque ahora estamos en la radio también, pero sí, de verdad, un día muy especial para los cristianos, para todos, ¿eh? Acá no hay una bandera, para todo aquel que cree en Jesucristo, en la muerte, en la resurrección, y a través de la reforma de Martín Lutero llegamos a hacer por primera vez en Los Toldos izar la bandera cristiana. Esta es la primera vez que se hace aquí en Los Toldos. Eso también para ustedes debe tener una significancia muy importante, ¿no? Porque también les da un reconocimiento por parte de los poderes estatales, podríamos decir, y también una visibilidad hacia la comunidad. Sí, es la primera vez que se hace un acto así público, digamos, izamiento de la bandera cristiana, y en el centro de la Plaza de Rivadavia, la primera vez. Y compartir con políticos, digamos, el señor intendente, iglesias todas de Los Toldos, iglesias vecinas de la ciudad de Julio, Baigorrita, y algo muy importante porque, algo estamos marcando un antes y un después, porque mucha gente ni siquiera nos conoce por ahí. Claro, totalmente. Y también hay mucha mucha cuestión de mitos alrededor de la Iglesia Evangélica que muchas veces, por no comprender, uno tiende a juzgar equivocadamente. Entonces está bueno también que entendamos que en un país donde nuestra Constitución Nacional habla de pluralidad, de credos, donde realmente hace muchos años que ustedes vienen trabajando y ayudando a mucha gente aquí en el distrito y en todo el país, puedan tener también este lugar, esta visibilidad y este acompañamiento también de los funcionarios, y de las distintas instituciones. Me consta, porque lo conozco también al padre de aquí de la Iglesia Católica, que tienen muy buena relación, que hay una conexión, digamos, el objetivo creo que es el mismo a través de distintas formas, ¿no? Sí, estuvo presente también, porque más allá, habla un poquito el pastor Sebastián también de la reforma, no es que estamos en contra de alguien o de un método, sino algo que sucedió, que puede pasar ahora, a partir de ahora también en Los Toldos, una reforma de un montón de cosas que se puede hacer a través de la palabra, y como decía recién vos, hay gente que rechaza lo que no conoce, o ha visto y ha visto mal, o le han informado mal. Yo fui uno de esos, yo no nací dentro de la Iglesia Evangélica, mis padres no eran pastores, no eran evangélicos, nada. Llegué a los 21 años a conocer el Evangelio. Y Dios tenía este plan, este propósito, pero esa reforma que hablamos hoy es una reforma que también hay que hacer en nuestras vidas, porque es muy fácil decir, creo en Dios, pero no hay cambio. Entonces la reforma trajo cambio. Claro, bien. Vamos a aprovechar entonces que lo tenemos al pastor Sebastián para que también nos cuente un poquito, para aquellos que no conocen, en qué se basa esta reforma luterana y y en qué cuestiones por ahí se alejan de la prédica tradicional de la Iglesia Católica. Bien. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, es un gusto estar en este lugar, este hermoso estudio y hermosa radio. Gracias. Y este espacio está muy bueno, poder compartir lo que pasó hace 505 años, en el año 1517, en ese 31 de octubre, es un poco el resultado de siglos anteriores. En la plaza no tuve tiempo, por ejemplo, por evidentes razones, de hablar de prerreformadores que venían como ya discutiendo, criticando algunas formas de la Iglesia en cuanto a Iglesia y Estado, ¿no? Claro. Cuestiones sociales, culturales, que estaban en detrimento de la salud de la población, de su condición humana básica, y siempre la cuestión de la fe, que puede ser algo muy positivo para las personas o puede usarse para subyugarlas, para oprimirlas, exacto, para apagarlas humanamente. Entonces, esos prerreformadores fueron la antesala de lo que fue este monje agustino alemán llamado Martín Lutero, que vio este hastío, este cansancio, sobre todo
de sus compatriotas, coetáneos alemanes que estaban a las buenas de Roma, en cuanto a indulgencias, el pago de indulgencias para que el pariente difunto pase automáticamente al purgatorio, estos atropellos y avasallamientos por parte de la Iglesia a los ciudadanos alemanes. Martín Lutero clavó esas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, que también daba clases de Biblia en esa universidad. Y fue como encender la mecha, porque Lutero en realidad, dicen los historiadores, no tenía la intención de todo lo que después decantó, sino que él quería un debate académico, un debate universitario entre sus pares y poner las cosas sobre la mesa. Después pasó lo que pasó, no solamente una reforma eclesial, una reforma política por todos los príncipes alemanes, contra el emperador. Y eso llegó a toda Europa, toda Europa. Claro, pensemos que en ese momento Iglesia y Estado eran uno solo, ¿no? Entonces también generaba un movimiento en los cimientos totales de la sociedad. Está bueno también conocer esto porque, como vos decías, había como una concepción, ¿no?, de que había que hacer algo muy puntual en esta vida para poder tener un lugar en el reino de los cielos, ¿no?, junto a Dios. Entonces, por ahí entender desde su lugar que no es así, o que Dios de alguna manera ya nos ha dado incluso antes de nacer esa gracia, ¿no?, de pertenecer allí, y que no está solamente destinado a lo que suceda en este plano. Esto es así, Sebastián, contanos un poquito. Mira, la cultura occidental es muy culposa. Estamos teñidos desde antaño de una cultura occidental que vive la culpa desde el autoflagelo, el sentimiento de culpa, que es mucho peor, ¿no? Pero Lutero se sentía muy culpable en su relación y cómo vivía su fe, cómo concebía a Dios. Recordemos que su infancia fue un padre golpeador que le pegaba con maderas grandes, sus maestros le pegaban hasta sangrar. Es decir, uno va configurando su imagen de Dios en base a su crianza también, su niñez. Y Lutero vivía esa relación con Dios, aún siendo monje y siendo profesor de Biblia en una universidad de Alemania. Vivía con una fuerte culpabilidad su vivencia ante Dios, y se encuentra con la carta a los Romanos, esta epístola, donde encuentra que Dios lo salva, lo acepta a Lutero por la justicia de Cristo. Y es una novedad que es como ponerse otros lentes para leer las Escrituras y decir, ¿y esto dónde estaba en la Biblia? Estuvo toda la vida ahí, lo que pasa es que lo está leyendo con otros lentes, y fue liberador para él. Imagínate si es para él, para todo el pueblo alemán que escuchaba las predicaciones, las homilías, las misas en latín, no entendían absolutamente nada, y poner en disposición las Escrituras en idioma alemán fue un boom, fue una explosión. No solamente a nivel espiritual, religioso, teológico, sino a nivel cultural. Poner en manos del pueblo alemán las Escrituras. Claro, y además pensemos, era un pueblo sumamente creyente. Esa Europa era muy distinta quizás a la que conocemos ahora. Uno por ahí confunde o no entiende muy bien, ¿no?, lo evangélico y lo protestante. ¿Hay ahí una similitud, una igualdad, o marcamos dos instituciones diferentes? Yo marcaría una distinción en cuanto lo macro, lo más general serían las iglesias evangélicas, lo que en alemán sería Evangelische, y después la rama protestante es como que surge ahí en Alemania. Sobre todo los príncipes protestaron. La palabra protestante viene porque los príncipes alemanes protestan en las asambleas ante Carlos V, el emperador, que está de la mano con el Papa de Roma, y protestan por las condiciones que están viviendo en sus tierras y los impuestos. Entonces la palabra protesta proviene más que de Lutero, yo diría de los príncipes que protestan ante las asambleas. Pero voy a hablar puntualmente de nuestra experiencia argentina. La iglesia protestante es muy antigua, tiene más de 150 años en la Argentina, y la llamamos protestantismo histórico. Y después estamos las iglesias evangélicas, que venimos de una vertiente más bien de las misiones norteamericanas o inglesas. En mi caso, una iglesia bautista, hay misiones pentecostales, diferentes misiones que provienen más bien del mundo anglosajón, ¿no?, norteamericanos y británicos. Pero los protestantes provienen más bien de iglesias reformadas, alemanes, holandeses, suizos, y vas a encontrar del mundo evangélico que hay iglesias evangélicas y hay iglesias que provienen del protestantismo histórico en el país. Bien, perfecto, interesante esa distinción. ¿Qué
¿qué le podríamos decir a la gente en un día como hoy, tan importante para ustedes, por ahí para dejar un mensaje? Me parece importante también. Yo diría que la Reforma nos dejó un espíritu crítico muy fuerte, porque justamente se dio en un ámbito del siglo XVI donde comienza a verse al ser humano, donde empieza a exponenciar lo racional, lo crítico, lo intelectual, aquello que lo lleva a avanzar en todas sus dimensiones humanas, y justamente se dio ese contexto para que se dé la Reforma. Cuando vivimos en una sociedad que no hay espíritu crítico, que no hay una capacidad de ir un poquito más allá en el pensamiento, fomentar la educación, fomentar de preguntarse, dudar, parece mentira que un pastor diga esto, ¿no? Pero hay que poner un espíritu crítico aún dentro de la misma iglesia, y la Reforma tenía un lema muy importante que era iglesia reformada siempre reformándose, en nuestro caso a la luz de la palabra de Dios, pero si nos estancamos, si nos fosilizamos en el tiempo y si seguimos viviendo la fe como hace 500 años, no, yo no puedo vivir la fe como Martín Lutero ya. Tengo que vivir una fe en un mundo, en una sociedad, una cultura que es muy plural y está en diálogo, y en la plaza había diversos referentes como el padre Horacio, tengo entendido que se llama, diferentes pastores, quizás habría algún agnóstico, algún ateo. Entonces hoy la fe desde la Reforma se vive en esta pluralidad de voces y el respeto y la tolerancia y la convivencia de unos con otros, a ver qué podemos enriquecernos mutuamente. ¿La iglesia evangélica está abierta a todo el mundo, sin distinciones de género, de todo lo que conocemos hoy en un mundo, como bien decía Sebastián, tan plural? Hay muchos que por ahí tienen un Dios, pero no tienen una iglesia, ¿no? Entonces, o no tienen una institución que los acoja. Entonces, mi pregunta por ahí es esa. Justo estamos empezando a transitar la semana del orgullo, y también sé que hay mucha gente que, bueno, por esto que vos decías muy bien también de la culpa, trata de ser una buena persona, de vivir todos los días haciendo el bien, y por ahí no encuentra una colectividad, un grupo de personas, una comunidad que realmente lo acompañe en su fe. Mirá, si la iglesia quiere vivir realmente en base a su persona central, que fue Jesús, entonces tiene que abrir los brazos a los diferentes sectores, personas, vivencias, formas de vivir, porque si realmente como iglesia, cuando leemos los textos evangélicos y no nos damos cuenta que Jesús está yendo a lugares donde la gente que está en el templo, sacerdotes, saduceos, fariseos, escribas, no va porque les parece algo impuro, Jesús va justamente ahí, y Jesús incluye y va metiendo dentro de su camino a gente que quizás a los pastores de la época de Jesús no incluirían. Bueno, si realmente queremos ser la iglesia de Jesús hoy, entonces tenemos que abrirnos a dialogar, a incluir, a abrazar, a contener diferentes vivencias, formas de vivir que quizás no son las nuestras, pero tenemos que abrir los brazos hoy más que nunca, porque lo que más le interesa a Dios es el ser humano, y encima el ser humano que sufre en su condición, en su vida, lo que está padeciendo. Bueno, ¿dónde está la iglesia ahí? Ahí tenemos que estar nosotros. Qué lindo, qué bueno, qué bueno que hayan venido. Padre Arnoldo, no sé si quieres cerrar, decir algo más. No, agradecerte. Estoy yo encabezando este acto, este evento, este momento, pero son todas las iglesias de la ciudad que están comprometidas, todos los cristianos, y como decía el pastor Sebastián, la iglesia está abierta a todos. Después hay gente que no se adapta, hay gente, porque uno se basa y se rige por la Biblia. Claro. Lo que está escrito en la Biblia nosotros no lo podemos cambiar, por más amistad que tengamos, por más que entendemos el dolor y el sufrimiento de la persona, pero bueno, siempre hay personas, Jesús mismo recibía y me parece que los buscaba. Siempre hablo de un pasaje muy conocido de la Biblia, cuando Jesús fue a Samaria. Era una prostituta, una mujer despreciada, todo, y él tenía necesidad de estar ahí porque había una necesidad de esa mujer. Y si uno lo ve bíblicamente, después esa mujer fue una predicadora, porque fue ella a contarle a los demás lo que le había pasado. Claro. O sea, las puertas de la iglesia están abiertas para todos, pero a veces, como te dije al comienzo, hay gente que no se adapta o no quiere cambiar, no porque uno le imponga como iglesia, sino porque escrito está, tenemos un manual. Pero estamos abiertos para todo, y de verdad que la iglesia es Cristo. O sea, la iglesia que se escuda atrás de algo no es iglesia. Bien.
Sí, Yo sí, quiero Sebastián. agregar algo. El paradigma parece que tiene que venir la gente a la iglesia y me parece que el paradigma hoy es al revés. La iglesia tiene que ir a la gente. Sí. Y en una charla de amigos, una mesa de amigos, en la familia, un encuentro, ahí también está presente la iglesia con el mensaje de amor. Y quizás en esa mesa o en ese bar o donde pinte, dirían los jóvenes, la iglesia tiene que salir. Una iglesia en salida, en peregrinar hacia afuera. Una fuerza más que centrípeta, centrífuga. Hay que salir y entrar en comunión, en diálogo con todas las personas, con todos, y llevar el amor de Dios. Me parece que hay que cambiar un poco el chip y la cabeza y el paradigma de hoy. Algo sí. que te quiero decir también, un enfoque que tenemos nosotros natural, nosotros llamamos a la iglesia al salón. Claro. Llamamos iglesia al salón, vamos a la iglesia. Pero en realidad la palabra nos enseña que nosotros somos la iglesia. Porque Dios va a venir a buscar a la iglesia, no lo material, ni lo económico, ni una estructura, al pueblo, digamos. Entonces, por eso, como dice el pastor Sebastián, salir no solamente es estar uno encerrado en uno mismo, sino tratar de, como este espacio que tenemos. Mucha gente nos está escuchando, sacará sus propias conclusiones, opiniones, rechazarán o aceptarán, o también pueden discutir el tema, porque hay gente que no se acerca a la iglesia. Siembran la semillita de la duda también a través de esto, ¿no? Hay gente que no se acerca al pastor, a la iglesia, a un hermano. Me ha pasado a mí estar en ceremonia que por ahí te quedas solo en un lugar porque el pastor a ver qué van a decir. Pero lo bueno es que la persona se acerque y te diga tus dudas o el punto de vista de cada uno, porque ahí es donde se abre la puerta. Cuando Jesús llegaba a un lugar no era totalmente aceptado también. Pero bueno, el que quiere oír, oiga. Tal cual, tal cual. Gracias por este ratito y bueno, felicitaciones para toda la comunidad de la Iglesia Evangélica. Muchas gracias. Muy bien, estábamos charlando entonces con el pastor Arnoldo Martínez y el pastor Sebastián Posadas, también licenciado en Teología. Este 31 de octubre es el día de la Reforma y las iglesias evangélicas están de celebración.